Muy bien, hermanos, buenas noches desde la pequeña Costa Rica. Somos un país, ahí si ustedes nos buscan, va a encontrar, o les va a costar mucho encontrarnos en el mapa, ¿verdad? Dicen, esto que les voy a decir es verdad, el chiste no sé si será verdad, pero la historia sí es verdad. En la Segunda Guerra Mundial con Alemania, Costa Rica le declaró la guerra a Alemania, imagínense, le declaró la guerra a Alemania. Así que cuando llegó el comunicado allá a Hitler, dicen que Hitler comenzó a buscar en el mapa a Costa Rica y se paró una mosca en la parte exactamente donde estaba Costa Rica y la tapó. Nunca nos pudieron encontrar dónde estábamos, ¿verdad? Somos un país muy pequeño, muy pequeño. Este, pero sí es cierto que Costa Rica le declaró la guerra a Alemania y eso lo hizo porque había muchos alemanes aquí en Costa Rica con las mejores tierras. Los alemanes tenían las mejores tierras, entonces el gobierno dijo, listo, le declaramos la guerra y ya les daba la autoridad para expropiarlos, ¿verdad? A los alemanes, así es que imagínense. Gracias a Dios que Hitler no nos encontró, aunque sí se comprobó que llegó un submarino muy cerca de las costas de Costa Rica del ejército alemán. Así que bueno, nosotros somos un país muy pequeñito. Cuando yo veo el mapa de Perú, o sea, es increíble eso, ¿verdad? Yo le decía al hermano Roosevelt que en 12 horas ustedes cruzan un lugar adentro, dentro del mismo Perú, nosotros cruzamos 10 veces Costa Rica, ¿verdad? Es un pequeñitito así, pero bueno, damos gracias a Dios. Hermanos, vamos a ir a la carpeta, por favor. Quisiera que me acompañen a la página número 4, donde dice aspectos básicos de la consejería. Quiero decirles algo importante, hermano. Hay cosas que tal vez yo voy a decir que no están en la carpeta. Es importante que tal vez lo anotes ahí al margen de la carpeta o en un cuadernito si estás tomando notas o todo eso, porque hay cosas que vamos a decir que no están en la carpeta. Por ejemplo, como voy a introducir ahora el tema. Parte del éxito, hermano, de la consejería bíblica es la disposición que nosotros tenemos para ser aconsejados. Quiero decir esto, muchas veces nos gusta dar consejos, pero no recibir los consejos. Eso lo he vivido con muchas personas que son prontas, por eso la palabra de Dios dice, hermano, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces nosotros eh, nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar, ¿verdad? Nos gusta dar el consejo, pero cuando se trata que sea el pastor que me aconseje a mí, no me gusta. Por eso es que Dios, hermano, nos puso dos oídos y una boca. Nos puso dos oídos como una señal de que lo más importante es escuchar y no hablar. Nos puso una boca y con solo una boca hacemos tantos problemas. Ahora imagínense si el Señor nos hubiese puesto dos bocas, imagínense, una oreja y dos bocas, es un problema terrible. Por eso, hermano, es importante, y se lo digo porque a lo largo de mi pastorado me he encontrado muchas personas que piensan que ellas no necesitan el consejo. A veces estoy escuchando a una persona que me está hablando de otra persona y yo digo, si este hermano supiera que realmente él es el que ocupa el consejo, por lo que me está diciendo, por la forma en que me está transmitiendo, si realmente este hermano tiene que darse cuenta que él es el que necesita el consejo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que tengamos una disposición. Recuerden que la humildad es básica para tener éxito en la vida cristiana. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, no de condición, de corazón. Porque todos los que estamos aquí podemos ser humildes de condición. Vivimos en una casa pequeña, no tenemos grandes lujos, entonces somos una persona humilde. Pero la Biblia no dice humildes de condición, sino humildes de corazón. Conozco gente pobre que tiene una soberbia que si se pudiese subir encima de esa soberbia y tirarse, seguramente se va a suicidar, se va a matar, porque es tan grande y es gente pobre. Entonces, la humildad, hermano, no va en una condición económica, va en una condición espiritual.
Y es importante que nosotros guardemos siempre una humildad a la hora de aconsejar a una persona. Yo empecé diciendo en este curso, yo no estoy aquí como el que enseña, estoy aquí para aprender. Estamos todos para aprender. Cuando nosotros tengamos el concepto claro de que el éxito en la vida cristiana es la humildad, es entender que nosotros podemos hacer lo mismo, que estamos hoy juzgando a una persona o marcándose a esa persona. Por eso la palabra de Dios dice que cree estar firme, mire que no caiga. Yo una vez hablaba y daba un estudio en que los peores enemigos del creyente son lo que él cree que son sus fortalezas. Por ejemplo, hay personas que piensan que su fortaleza es tal cosa, pero hermano, cuidado, porque muchas veces nuestra fortaleza puede ser nuestra mayor debilidad. Entonces, por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, o sea, ponga atención. Y en la consejería esto es básico. Hermanos, en la consejería esto es básico. Vamos a ir a algunos aspectos básicos en la página 4. Si está igual que ustedes, a veces la página mía está diferente, pero aspectos básicos de la consejería bíblica. ¿Los tienen, hermanos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir entonces. Dice así, acompáñenme ahí con su vista, hermano, y vamos leyendo. Dice, la mayoría de las personas creen que aconsejar es dar información. Otra vez hablábamos en cuanto a esto. Creen que es dar información a la persona. Sin embargo, en la consejería bíblica hay que tomar en cuenta al menos los siguientes pasos básicos. Hermano, subraye la carpeta, ráyele, hágale preguntas, escriba al margen, porque lo que vamos a hablar es importantísimo. La otra vez hablábamos, la consejería no es para informar a una persona. La consejería no es para resolverle los problemas a una persona, hermano. El problema es que muchas veces los consejeros nos sentimos culpables porque no les resolvimos el problema al hermano. Hermano, la consejería no está para eso. La consejería no está para resolver problemas. Al contrario, a veces la consejería provoca problemas. Y si vemos cómo el Señor muchas veces aconsejaba, cuando el muchacho llega y le dice, Señor, te voy a seguir, el Señor le dice, ok, deja todo lo que tienes y ven, y no, lo metió en problemas. Entonces, hermanos, en la consejería hay que tener en cuenta que no estamos para resolverle los problemas a todos y que en la consejería no vamos a darle información a la persona de cómo resolver sus problemas. Eso no es consejería. Eso es psicología, pero no es consejería. La psicología sí aplica eso, pero nosotros no somos psicólogos. Vamos a usar el manual que transforma la vida de la persona. Por lo tanto, vamos a ver algunos pasos importantes. Vuelvo a repetir, hermano, si tiene alguna pregunta, levante la mano o hable su micrófono y pregunta. Esto es muy importante, ¿ok? Vamos al punto número 1. Dice así. Identifique compasivamente mientras que el aconsejado narra su historia o expresa su necesidad. Este es el momento para escuchar. Además, el comienzo del viaje a la sanidad. La semana pasada vimos un poco esto, pero quiero retomar algunos pasos importantes. Dice, una cosa importante que yo les remarcaba la semana pasada, esta parte es el comienzo a la sanidad de la persona, ¿ok? Hermano, hay una gran diferencia entre escuchar y escuchar compasivamente. Por ejemplo, muchas veces podemos tener esta actitud, vamos a aconsejar a una persona y escuchamos a la persona y tenemos esta actitud, ojalá termine rápido este hermano. Y ya yo estoy pensando en eso. Otra vez este hermano viene con lo mismo. Otra vez viene con el mismo problema. ¿Ves? Eso no es pensar compasivamente de la persona. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di? Que en Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios no me reprocha cada vez que voy a confesarle a él el mismo pecado. No me reprocha. Entonces es importante tener un concepto de compasión a la hora de escuchar. El punto número 2 dice así, identifíquese con las emociones de la persona apropiadamente o póngase en los zapatos del aconsejado. Pues la escritura nos invita a hacerlo. Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Vimos un poco esto. Todo esto es importante refrescarlo, hermano. Identifique sus debilidades, ¿verdad? Sus fracasos. El punto número 3. Identifique con sus debilidades y sus fracasos.
O sea, identifíquese con sus debilidades y sus fracasos. Esta actitud suya puede ayudarnos a procesar sus problemas. Es decirle a una persona, yo te entiendo, yo sé que te sientas así, que te sientas mal. Yo puedo entender esta actitud, puedo entender este pensamiento, porque hay veces, te digo, viene una persona y me dice a mí, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es? Me cuesta leer la Biblia. Hermano, ¿cómo es posible que usted tenga ese sentimiento? Qué bárbaro, eso es pecado, eso no está bien. La Biblia dice que más bien debemos tener una pasión, ¿ves? Pero hermano, lo cierto es que hay veces nos da pereza leer la Biblia, ¿o no? Claro que sí, hermano. Hay veces nos da pereza leer la Biblia. Y más cuando tenemos que leer un libro que no entiendo para qué existe. ¿Para qué existe? O sea, ¿qué es esto? Pura genealogía, no entiendo absolutamente nada. ¿Entienden? O sea, es el hecho de identificarse con la persona, ponerse en los zapatos de él, entender que eso es lo que le cuesta a él. Entender que eso es lo que le cuesta. El punto número 4 dice que recuerde el significado de la palabra comprender. En la lengua hebrea es escuchar. Dios nos dice en su palabra que podríamos ser avergonzados si no escuchamos para poder comprender. Proverbios 29:20. ¿Has visto a un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que él. Este versículo es fuertísimo. Dice, ¿has visto un hombre necio en sus palabras? Más esperanza hay del necio que él. Vean, hermano, que utiliza un término fuerte. Dice que hay más esperanza en el necio. Hay un versículo que dice, no corrijas al necio en su necedad. Pero resulta que aquí, el hombre que habla rápido es peor que el necio. Es peor que el necio. Hay un versículo que dice la palabra de Dios como manzana con hilos de oro es la palabra dicha como conviene. Esto es un principio básico en la consejería. No es que nosotros vamos a decir lo que quiero, ni a decir lo que la persona quiere escuchar. Vamos a decirle a la persona lo que necesita escuchar. Por eso es importante que usted escuche antes de hablar, hermano. Vea, un grave problema que mostramos en el tiempo de ese aconsejamiento es que tratamos de ponernos, por ejemplo, vamos a decir esto, para darles un ejemplo claro. Viene una hermana de la iglesia y le dice, hermano, necesito un consejo. Y el consejo tiene que ver con un hermano de la iglesia que casualmente no te cae muy bien a vos. Que casualmente no te cae muy bien a vos. Pero resulta, hermano, ustedes usan el vos. Sí, no es falta de respeto utilizar vos. No lo utilizamos mucho, pero no es falta de respeto. Ok, es que acá en Costa Rica se usa mucho el vos y se usa mucho usted, pero usted es ya para una persona que uno no tiene mucha confianza o no conoce. Y aquí somos hijos del Señor, entonces no pensé eso, pero bueno, voy a tratarlo de usted y de vos, pero mejor lo hacemos de vos para tener más confianza. Entonces resulta, hermanos, que esa persona que viene a pedirte consejo tiene un problema con una persona que usted también tiene problemas. El consejo ahí, si usted no tiene cuidado, se va a ver parcializado. Se va a ver parcializado, aunque la persona esté actuando mal. Entonces, por eso la Biblia nos dice que debemos cuidar de no ser ligeros en lo que hablamos. Ligeros es escuchar, es analizar, porque puede ser que ese hombre vaya a decir algo que es mentira de esa persona que me cae mal. ¿Qué voy a hacer? Le voy a alentar su sentimiento. Ah, sí, hermano, ese hermano es conflictivo. Ese hermano es conflictivo. Ese hermano ya a mí también me lo ha hecho y he escuchado, pero resulta que la actitud del hermano que viene a pedirte consejo también está mal. Entonces, tenemos como principio, cuando alguien llega a hablarnos de alguien, le decimos, mira, te hago una pregunta. ¿Podemos hablar esto que me vas a decir con el hermano presente? Ah, no, hermano, es que, ¿para qué? No, ya ahí te das cuenta que la cosa no viene bien. Entonces, la Biblia dice que debemos tener cuidado de cómo rápidamente va a salir el consejo si antes no hemos escuchado. Por eso la palabra de Dios dice, se lo vuelvo a repetir, todo hombre sea presto, listo a escuchar y tardo en hablar. O sea, no está hablando de que hablemos pausadamente, estamos hablando que cuando hablemos
tengamos la suficiente evidencia bíblica para decirle a una persona que está bien y que está mal. ¿Ok? El punto 5 decía, repita las palabras que la persona está diciendo sin evaluar y sin hacer interpretaciones. Por ejemplo, te escuché decir, este hermano me cae mal. ¿Es así como me lo dijiste? Sí, es así como te lo dije. Ok, sigamos. ¿Ves? Te escuché decir nuevamente, no juzgue, no critique, ni interprete, solo trate de comprender lo que la persona está diciendo. Ok, cuando, hermanos, la persona viene, es importante que nosotros estemos seguros que lo que él está hablando es lo que nosotros estamos escuchando. Esto es importantísimo. Por eso ahí dice, te escuché decir, muchas veces es bueno parar a la persona, especialmente cuando hay un momento muy importante en la conversación. Hermano, es que fulano de tal me cae mal. Okay, espérese un momento. Escuché decir que fulano de tal te cae mal, o escuché decir que esta persona te quitó algo, o esta persona murmuró de vos. Esto es lo que escuché. Sí, hermano, así es. Ok, perfecto. Pero muchas veces nosotros vamos escuchando y vamos hablando. De una vez, vamos escuchando y vamos hablando. No es así la consejería, hermanos. La consejería, se lo vuelvo a repetir, basa por el éxito de saber escuchar. Por ahí empieza el éxito de la consejería. Saber escuchar, dejar que la persona hable, dejar que la persona pueda abrir su corazón. Y puede ser que la persona te diga algo que está mal, no lo juzgues desde el principio. Vamos a ver muchísimo más adelante toda esta situación, que todo aconsejamiento tiene que terminar en la palabra de Dios. Si el aconsejamiento tuyo termina en tu experiencia o en mi experiencia, no sirve. Estamos transmitiendo solamente conocimiento y experiencia. Todo consejo debe terminar en la palabra de Dios, como dice la Biblia, como dice la Biblia, como dice la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que dice que derribemos con altivez todo conocimiento que se eleva por encima y que llevemos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Es muy fácil opinar sin tener todas las evidencias para hacerlo bien. Por eso es importante esto. Muy bien, pasamos al punto 6, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien, seguimos. Punto 6. Identifique las necesidades básicas o aspectos que esta persona necesita procesar. Pero esto puede ser difícil, pues la persona quizás no querrá reconocer verdades acerca del mismo o de otros. A lo mejor hay emociones que no quiere sentir, o quizás responsabilidades que no quiere asumir. Pero Dios da, dice la palabra de Dios, mayor gracia y su gloria cuando hablamos verdad y vemos nuestra realidad. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Dice, de gracia y verdad. Dice, identifique las necesidades básicas o aspectos que esta persona necesita procesar, ¿verdad? Te vas a encontrar con personas que van a necesitar mayor tiempo para aceptar su culpabilidad. Van a necesitar más tiempo. Yo tengo un miembro en la iglesia que una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de él, hermano, fue la facilidad con que él reconocía sus equivocaciones. Era increíble. Yo lo llamaba a la oficina y le decía, ¿puedo hablar con vos? Y antes de sentarse, me decía, pastor, ya sé lo que me va a decir. Sí, yo fui. Sí, yo lo hice. Ayúdeme. Era increíble, así era él. Habían otros, hermano, que necesité 3 meses para que dijeran, pastor, sí, yo fui. Vamos a encontrarnos personas así. Vamos a encontrar personas que necesitan mayor tiempo para reconocer algo que les va a avergonzar. Es difícil, hermano, que una persona reconozca tal vez en la primera sesión de aconsejamiento un pecado que les avergüence. Es muy difícil. Te digo, he tratado situaciones de meses para que una persona reconociera un pecado oculto. Meses. Y otros han necesitado minutos para reconocer el mismo pecado oculto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es la capacidad de la persona que tiene para reconocer sus faltas. Con una vamos a necesitar más tiempo, con otra vamos a necesitar menos tiempo. Pero es importante, hermano, que nosotros nos entendamos que para una persona
es difícil abrir su corazón. A mí muchas personas me llaman y me dicen, pastor, usted puede hablar con fulano de tal que nunca lo he conocido, que no sé quién es. Y pastor, me llaman personas y pastor, usted puede hablar con fulano de tal. Y yo le digo, vea, yo lo puedo hacer, pero entienda que yo no le voy a pedir que hable su corazón con un extraño. Él no me conoce a mí, no sabe quién soy yo. Y va a ser difícil que esa persona venga y se sienta conmigo y abre su corazón a alguien que nunca ha visto. Pero pastor, usted sabe, y usted sabe cómo entrarle. Es que no es eso la situación. La situación es que para una persona muchas veces es difícil abrir su corazón y decir lo que está pasando en su vida. Tal vez nos pase a nosotros, hermano. Tal vez en medio de estas pantallitas pequeñas haya personas que les cuesta y que han ocultado cosas, resentimientos, dolor, no sé, amargura, y que por años lo has tenido ahí y que has escuchado cientos de mensajes que hablan acerca de tu pecado. Sin embargo, no has cambiado. Sin embargo, no has tenido una actitud correcta para responder. Y tal vez vos sos una persona de años en la obra de Dios. Bueno, por eso la Biblia dice que tenemos que tener esa empatía con las personas. Que si a mí me cuesta reconocer algo, a otros también les cuesta reconocer. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor Roosevelt, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien, no sé si alguien más quiere hacer su pregunta. Con toda confianza. Hermano, buenas noches. Una pregunta. Sí, hermana. Sí, buenas noches. Entonces se podría decir que es un proceso, que cada persona es distinta, que, por ejemplo nosotros tendríamos que tener la paciencia para poder tener esa intención de querer restaurar al hermano, pero con amor, ¿no? Hermano, hermana, Maylén, sí. Sí, sí. Maylén, diste 3 conceptos básicos de la consejería. Yo creo que usted podría dar este curso bien. Paciencia, paciencia. Esto es importantísimo entender de que es necesario tener la paciencia porque no somos nosotros quien cambiamos a la persona. Es Dios quien cambia a la persona. El amor es importantísimo, pero importantísimo en el tiempo de consejería. Y la otra que dijiste fue, dijiste otra palabra, paciencia, Restaurar, amor. restaurar. Proceso, Restaurar. creo. Esa, ahí está, gracias hermana. Esa, la otra palabra, proceso. Mire, tal vez esta es la palabra más clave de todas, proceso. Vamos a decir así, la salvación es así. La salvación de un pecador es inmediata, inmediata. La santificación es un proceso. Son 2 cosas completamente diferentes. La salvación es inmediata. La santificación, estamos hablando de que esa persona que era un borracho va a comenzar ahora poco a poco a detestar el alcohol. Entonces, la salvación es inmediata. La santificación es un proceso. Exactamente, la consejería tiene como base sólida entender esto, que vamos a empezar un proceso con una persona que va a requerir paciencia y va a requerir amor, porque este viaje puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. Pero por supuesto, Maylí, que es clave entender que la consejería para que llegue a buen puerto es un proceso. Y que después de que solucionemos el problema con esta persona, ¿qué va a pasar? Va a venir otro problema y vamos a otro proceso. Y así, hasta que el Señor venga por nosotros. Y estemos en el cielo, en donde ya no necesitaremos más el consejo de absolutamente nadie. Pero definitivamente, hermana Maylí, así exactamente tal cual usted lo dijo, así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Maylí, por tu aplicación, por tu aporte. ¿Alguien más? Muy bien. Seguimos, hermanos, entonces. La información, ahí en la página 5 dice la información, descubrimiento y clarificación. Ok. Vamos a pedirle, por favor,
Bueno, Maylí, ya que participó, léeme el párrafo donde dice información, descubrimiento y clarificación. Maylí, por favor, ¿qué dice? Ya, ¿se me escuchan, hermano? Lo escuchamos. Ya. La mayoría de los consejeros comienzan dando información cuando lo primero debe ser identificar, pues la información es el segundo paso, no el primero. Es importante que usted pida permiso al aconsejado para compartir información, pues la mente de la persona estará abierta. La persona podría reaccionar negativamente o poner resistencia. Cuando pedimos permiso, le decimos a la persona, te respeto mucho. Usted podría decir, ¿te puedo sugerir algo? Maravilloso. Gracias, hermana Maylí. Ok. Escuchen el concepto de esto. Subrayen ahí con un lapicero. La mayoría de los consejeros bíblicos comienzan dando información cuando lo primero que deben hacer es identificar. Usted va al médico, hermano, y se sienta en la silla. Y entonces usted le dice al médico, doctor, el médico le dice, ¿por qué está aquí? Y usted le dice, doctor, me siento mal. Ah, ok, vamos a mandarle esto. Y le manda una serie de pastillas y medicamentos que usted dice, espere un momento. O sea, pero yo no le he dicho mis síntomas. Y resulta que lo que él está mandando es medicina para el cáncer y usted le duele la cabeza. ¿Entiende? Sería un mal médico si el médico receta antes de tener una buena información de cuál es su problema. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Que muchas veces comenzamos como el mal médico. Le damos la receta, le damos la medicina antes de conocer el problema. Le damos la medicina antes de conocer el problema. No, no es así. Identificamos el problema. Vamos a identificar cuál es su problema. ¿Qué es lo que le duele? La cabeza. ¿Y cuándo le duele la cabeza? Bueno, me duele cuando estoy enfrente, cuando estoy leyendo. Y entonces el médico va viendo que tal vez el problema de este hombre sea que le faltan anteojos, porque casi siempre le da cuando está con la mirada fija. Y ahí el médico va, ¿verdad? Va viendo en dónde necesita centrarse. Y después de que el médico tiene un concepto claro, después de tener un panorama bien claro de cuál es tu enfermedad, ahora sí, te vamos a recetar esto y resulta que lo que recetó nos alivia por completo el dolor. En la consejería es igual. En la consejería usted se tiene que sentar y escuchar los síntomas de la persona. Los síntomas de la persona. ¿Qué es lo que la persona está pasando? Porque no le podamos dar información sin tener claro qué es lo que tenemos que decir. Entonces es importante lo que estamos hablando, ¿verdad? No comience dando información, sino identifique cuál es la enfermedad que la persona tiene. Porque, hermano, nosotros podemos estarle dando a una persona un consejo de restauración cuando esa persona lo que necesita es corrección. ¿Entiende? Podemos darle un consejo de restauración cuando esa persona lo que necesita es corrección. Y esto es un problema serio. Cuando nosotros equivocamos el concepto y vamos a consolar cuando debemos corregir, estamos haciendo un mimado, un niño malcriado, que piensa que todo en la vida gira alrededor de él. Y entonces, como lo que él necesitaba era exhortación, pero yo lo abracé, le dije, mire, tengamos cuidado, porque Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Entonces, en esto es muy importante esto. Vamos a ir al punto 1. Vamos al punto 1. Entonces, ¿lo tenemos todos, hermanos? Ok. Dice así. Clarifique cualquier desinformación o creencia errónea del corazón. Esto fue lo que el apóstol Pablo encomendó a sus discípulos, a hacer a su discípulo Timoteo con los ancianos. En Éfeso, 1 Timoteo 1, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías. Hermano, por tiempo no nos vamos a meter en todo lo que dice este versículo, pero
tenemos que entender que hay veces vienen personas con problemas serios, pero los problemas serios que ellos tienen es por desinformación errónea de lo que ellos creen, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir, alguien va a venir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que yo vi, trato siempre de dar ejemplos que yo viví. No sé en Perú, pero aquí hay una costumbre que era muy antigua, ya casi realmente nadie la practica, que cuando el bebé nacía, la mamá guardaba el ombligo y cuando pasaba un tiempo, la mamá iba al mar y tiraba el ombligo del bebé como para decir que su hijo nunca iba a morir ahogado. ¿Entienden? Y yo una vez, en una actividad de la iglesia, vi a una mamá de nuestra iglesia haciendo eso. Y no era cualquier mamá, ojo, no era cualquier mamá. Era la mamá la esposa de un hombre de autoridad en la iglesia. Y me llamó mucho la atención eso. Y le pregunté. Y resulta que dentro de su creencia todavía ella guardaba ese tipo de cosas. Y entonces el consejo se tuvo que dar basado no en una motivación mala, porque lo que ella quería era que su hijo nunca muriera ahogado, pero basada en una desinformación o una creencia mala. Entonces yo no llegué a decir, hermana, eso es brujería, ¿cómo se le ocurre a usted? Mire que no. Su intención era cuidar a su hijo. ¿Está mal tratar de cuidar a su hijo? No está mal. Pero su desinformación le puede llevar, entonces sí, por eso Pablo dice, tenga cuidado a que no crean en fábulas, en genealogías y presten atención a un montón de cuentos, ¿verdad? Que no acarrean absolutamente para nada. Entonces, cuando una persona de tu iglesia cree en los duendes, que llevan una olla de oro y andan por ahí, si una persona cree eso, yo te lo estoy diciendo porque una persona me decía a mí, yo vi a los duendes, yo pienso que ese día tomó más de lo que tenía que tomar, pero si una persona cree eso, va a ser fácil presa para que piense un montón de cosas de la Biblia que no son. Entonces, va a venir cualquiera y les va a engañar. Y les va a decir, mire, la Biblia dice esto, y les va a engañar. Por eso es importante, hermano, conocer qué es lo que esta persona cree, porque puede ser que esta persona el consejo que está pidiendo está basado en una creencia errónea. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Sí, hermano. ¿usted cómo le llegó a decir eso entonces a la hermana? Porque creo que a veces nuestros impulsos escuchamos o pasa algo, ¿no? Y en vez de y estar llenos de gracia y de amor, decimos, no, eso está mal. Y ni siquiera hemos meditado, pensado, ni siquiera lo hemos puesto en oración. Y ya, bueno, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? No sé si a los hermanos también. Entonces, mi pregunta sería, en este caso, ¿usted cómo procedió, ¿no? O un ejemplo, si no fuera este caso, ¿no? Lo que hay que hacer en un caso como este es eso. Bueno, cuando yo la vi, le pregunté qué estaba haciendo. Entonces ella me dijo, mira, con toda naturaleza me dijo, estoy haciendo esto. Le pregunté, ¿por qué? Contame, ¿qué es esto? Porque yo nunca lo había escuchado. Ah, mira, es que pasa esto. Entonces, eh, me dijeron que para que mi hijo no muriera ahogado, esta es una forma. Ah, mira, yo no, la verdad que nunca había escuchado eso, pero ¿vos qué pensás? ¿Lo crees o no lo crees? Bueno, yo sinceramente lo que quiero es que mi hijo no muera ahogado. ¿Ves? O sea, por eso te digo, la intención de ella era la correcta. Una persona así, Maylí, el problema de una persona así es que va a creer cualquier cosa. Y te estoy diciendo que no era una persona sin estudio. Te estoy diciendo que era una persona, una fiscal de nuestro país. Una mujer con un conocimiento increíble, una mujer preparada. Un fiscal, o sea, una mujer que tenía a su cargo un montón de gente. No estamos hablando de alguien que no pasó por la escuela, que es fácilmente engañada, no. Y hermano, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Hay mucho creyente, tal vez sea el problema de nosotros que creemos cosas que no están. Hay gente que cree en los ovnis, hay gente que cree en los duendes, hay gente que cree en los fantasmas.
sea, hay gente y te estoy hablando de creyentes. Hay creyentes que creen en los ovnis, hermano, que creen que hay vida en otro planeta. Entonces, este tipo de creyente así es muy fácil de engañar en otras cosas. Entonces viene una persona y te dice, mira, la Biblia dice que el pastor es digno de su salario y el pastor es el que tiene que vivir mejor, y le empiezan a y empieza la teología o el evangelismo de la prosperidad. Resulta que en el evangelismo de la prosperidad, ¿quién es el que tiene todo? ¿Quién? El que predica eso. Pero el hermano que echa la ofrenda y echa su anillo y echa su reloj y todo, nunca tiene nada. Entonces pacte con Dios, y si da 10,000, Dios le va a dar 20,000. Pero Dios no es un banco. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier hermano que tenga este concepto es fácilmente presa de enseñanzas de falsos maestros que se apropian de situaciones o enseñan doctrinas. Por eso Pablo le dice, corrija esto, porque hay gente que está enseñando cosas que no son de la Biblia y la gente está cayendo. La gente está cayendo. O sea, la gente va y dona su propiedad porque el pastor dijo que el Señor estaba tan cerca y hay que deshacerse de todas las cosas mundanas. Entonces la gente fue y vendió y dio todo. No, hermano, no es así. Entonces, volvemos, Maylí, a lo mismo de que se corrige con amor, con cuidado. No decía, qué tonta que es usted. ¿Cómo usted va a caer en esos cuentos? Voy a avergonzarla. Voy a hacerla sentir mal. Pero entonces vamos a pedirle explicación, que te diga por qué. ¿Lo crees o no lo crees? Bueno, es que es lo que me han dicho. Ahí entonces puedo empezar. Mira, esto dice la palabra de Dios, esto enseña la Biblia, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero es complicado. Muy bien. Seguimos, hermano. Punto número 3. Vamos a pedirle, por favor, a Oscar González, por favor, ayúdeme a leer el punto, perdón, punto número 2. Oscar, por favor. Ese hijo no se- Bueno, a ver, ya a ver, va. Dice, a ver, ayude al aconsejado a conocer y disipar las doctrinas de los hombres culturales y opiniones humanas. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, ya. A ver, opiniones humanas, que es, a ver, que son contrarias a la escritura. Sus oídos al desprecio. Algunos maestros religiosos enseñan según su opinión, como si sus doctrinas fueran de Dios. Marcos 7:7, pues en vano honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Ok, gracias, hermano. Entonces vean lo que dice el punto 2. Ayuda al aconsejado a reconocer y disipar las doctrinas de los hombres, tradiciones o culturas, opiniones. Una vez yo estaba en Argentina, yo estudié en Argentina, estuve un año estudiando en el Instituto Bíblico allá en Argentina, y estábamos trabajando en un ministerio de la Fundación de Iglesias, y bueno, estábamos en una actividad, y ganamos una persona para Cristo. Entonces yo iba los fines de semana, la discipulaba, y así empezamos. Empecé con un matrimonio, y al poco tiempo ya éramos como 15 personas reunidas en la casa estudiando la palabra de Dios. Y una vez llegó una señora con una bolsa, y en la bolsa traía una ropa del esposo. Y sacó la ropa y me dice, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Le digo, claro, hermana, con mucho gusto. ¿Qué necesita? Me dice, es que mi esposo está enfermo. Mi esposo está enfermo, está en cama, tiene este problema. Usted puede tocar la ropa de mi esposo para que mi esposo sane. Obviamente, jamás me burlé de eso. Es su creencia. Pero yo no iba a alimentar algo con lo cual realmente no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que la oración sana al enfermo, según dice Santiago, que la oración sana al enfermo. Pero si no, por ejemplo, resulta que Pablo le dice a Timoteo más adelante, Timoteo, toma un poco de vino, de acuerdo a, porque estás enfermo. ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? Porque habían cosas que ya habían cambiado. Entonces te vas a encontrar con personas que creen doctrinas de hombres, y me trajo la ropa para que yo tocara la ropa y la sanara. Entonces yo agarré
le dije, hermana, guarde la ropa, vamos a orar por su esposo. Y le expliqué que mi oración no era mágica, que yo iba a orar por su esposo y que podían suceder dos cosas. Uno, que su esposo se curara, que no era por mi oración. Y segundo, que su esposo se muriera, que tampoco fue porque la oración no fue eficaz. Sino que era importante que esta hermana supiera que la decisión final de si su esposo se sanaba estaba en Dios, no en mi oración, no en lo que yo podía hacer por ella. Entonces, es importante, hermanos, porque tal vez ese sea tu problema aquí y si es así, podemos discernir o podemos discutir en eso o puedes escribir por privado, no hay ningún problema. Pero tienes que ser muy consciente de lo que crees. Si lo que crees está de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo que crees es lo que la Biblia dice, no lo que te enseñaron los hombres. ¿Me explico? No lo que te enseñaron los hombres. Por eso Pablo dice que enseñan como palabra de Dios lo que son sus doctrinas. Por ejemplo, no sé cómo ustedes toman la Santa Cena en sus iglesias, pero la Santa Cena en nuestra iglesia la tomamos una vez al mes, el primer domingo de cada mes la tomamos. Ok. La pregunta es, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que la Santa Cena se tiene que tomar una vez por mes? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Hay alguien que me diga? No existe un versículo. No existe. No hay un versículo que diga eso en la Biblia. La hacemos en la mañana. ¿Dónde dice la Biblia que es en la mañana? La hacemos con unas copitas pequeñas y un pedacito de pan pequeño. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia lo tiene que hacer así? Entonces, si la iglesia y ustedes dicen, nosotros la tomamos todos los domingos en la noche y nosotros la tomamos todos los domingos en la mañana, ¿quién tiene la razón, hermano? ¿Quién está actuando correctamente? Las dos. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice cómo, dice lo que tenemos que hacer, cómo es y los elementos que tenemos que usar. Y una vez escuché a un predicador diciendo que la Santa Cena se podía realizar tomando coca y unas papas, que usted puede tomar la Santa Cena tomándose un vaso de coca y unas papas fritas. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que usted está recordando. No, espérese, hay elementos. Pero ven, si a mí una iglesia me dice, hermano, usted peca si usted no toma la Santa Cena todos los primeros domingos del mes, usted está pecando. Ah, no, espérese, eso es doctrina de hombres, porque la Biblia no enseña eso. Si la gente piensa, si el pastor o las autoridades piensan que tiene que tomarla, aquí hay una iglesia, una denominación que se llama Hermanos Libres, creo que en Perú hay, que la toman todos los domingos. Bueno, ¿cuál es el problema? Pero si yo les digo a ellos, ustedes están haciendo mal tomando la Santa Cena todos los domingos, yo estoy pecando, porque la Biblia no dice eso. Entonces, es importante que a la hora de aconsejar, usted tenga bien claro si esta persona está creyendo en tradiciones, si está creyendo en doctrinas dadas por los hombres, porque es muy importante. El consejo va a cambiar mucho, porque es un consejo doctrinal, no es un consejo emocional. ¿Se entiende la diferencia, hermano? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Punto número 3. Le voy a pedir a hermano Roosevelt, hermano, si nos puede leer el punto número 3, ya que para ir avanzando. Bien. El apóstol alertó a Timoteo acerca de las doctrinas de demonios. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Los pensamientos erróneos y la mala teología usualmente es la raíz de los problemas personales y los sentimientos negativos. Ok, gracias, hermano Roosevelt. Esto, hermano, voy a decir algo y le vuelvo a decir, si ustedes no están de acuerdo o tienen otra opinión, estamos para aprender. No se preocupe, pregunte y diga. Pero vean lo que dice este pasaje, hermano. Vea, esto dice, el apóstol a Timoteo acerca de las doctrinas de demonios. O sea, que hay doctrina bíblica y doctrina de demonios. Bueno, eso sería para un estudio totalmente diferente. Pero note esto, los pensamientos erróneos
y la mala teología usualmente son la raíz de los problemas personales. Se lo voy a explicar de esta forma. Hay creyentes que al tener una mala, vamos a decir, una mala teología, un conocimiento errado de cómo Dios actúa, confiesan por temor, confiesan su pecado por temor y no por vergüenza. Comienzan, o sea, van a confesar su pecado porque dice, uy, es que si no confieso el pecado, Dios me puede hacer algo. Dios me va a hacer algo. Dios me va a disciplinar si no hago tal cosa. Comienzan a vivir una vida que parece que Dios está presto con el hacha, que si no hacemos las cosas como Él dice, ¡pum!, baja el hacha y nos mata. No entendemos el concepto de gracia. Hay muchos creyentes que tienen más miedo que temor a Dios. La Biblia no me dice en ninguna parte que tenga miedo, me dice que tenga temor. El miedo te paraliza y te hace actuar como cualquier persona que tiene miedo. El temor te hace reverenciar, te hace irte a la presencia del Señor y decir, Señor, te ofendí. Pero hermanos, hay veces tenemos un concepto tan errado de cómo Dios actúa con sus hijos, que si pensamos que si hacemos algo malo, ya va a caer Dios con todo su peso y nos va a disciplinar y nos va a mandar las 7 plagas. Ojo, el pastor Walter no está diciendo que entonces como Dios no actúa, pequemos. No, porque Pablo dice que hay una gracia, pero que no usemos la gracia como motivo para pecar. Ya eso es muy diferente. Lo que quiero decirte es que cuando tu hijo hace algo malo, como tu hijo sabes que te ama, que vos le amás y te lo has probado muchas veces y te lo has demostrado a tu hijo muchas veces, cuando tu hijo peca, tu hijo va a tener un sentimiento de que ofendí a mi papá, hice algo que lo ofendió, que lo lastimó a él, sé que mi papá no va a venir con un cuchillo y me va a degollar, pero sé que ofendí a mi padre, porque te conoce. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que la mala teología que muchas veces nosotros tenemos nos hace pensar que tenemos un Dios tan malo que si no responde es porque estoy en pecado, que si no responde es porque hoy no oré, que hoy tengo que leer la Biblia porque, uy, no la leí. Y entonces hay creyentes que tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 en una mesa de la casa. ¿Para qué? Para que Dios los proteja. No es así, hermano. O sea, no pasa así, no tenemos un Dios así. No tenemos un Dios que está presto para castigar al hijo que hoy no leyó la Biblia. Y entonces mañana no espere ningún favor de mí, dice Dios, porque hoy no leíste la Biblia. No, no es así, Dios, hermanos. No es así. Tenemos un Dios que se compadece de nuestra necesidad. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos dice, venga, primero, yo quiero estar contigo. Quiero arreglar el problema contigo. Claro que la Biblia dice que dura cosa es que caer en las manos de Dios vivo. Estoy hablando de necesidad. Claro que la Biblia dice que Dios tiene una mano como de fuego, pero es una mano de fuego no para nosotros. Pero entonces date cuenta que te vas a encontrar con personas atormentadas de pensamiento porque resulta que no saben qué es la gracia, porque resulta que no saben qué es la misericordia, porque resulta que tienen un concepto de un Dios déspota, de un Dios malo, que está ahí presto a castigar a sus hijos cuando hacen algo malo. ¿Has visto un hermano, o tal vez en tu iglesia hay, pero has visto el hermano que tiene una capacidad impresionante para ver el problema de los demás? O sea, que es el hermano que parece que fue puesto por Dios para detectar todo lo malo que hacen los hermanos de la iglesia. No sé, en mi iglesia hay algunos de esos, que parece que el ministerio de ellos es detectar todo lo malo que hacen las personas. Que parece que tiene el ministerio de detective. Que ese hermano parece que tiene una capacidad para ver la paja del ojo, la paja del ojo que tiene el otro hermano, pero su gran viga no tiene la capacidad para verla. La consejería tiene como principio esto:
tenga cuidado de que no nos volvamos tan profesionales de la consejería, que tengamos la capacidad para ver la paja del ojo, en la basurita más pequeña del ojo, hermano, teniendo una gran viga. Esto, hermano, es capacidad. Eso es algo impresionante. Que yo tenga un tuco metido en los dos ojos, pero pueda ver la viga del otro hermano. Esto es impresionante. Sucede, hermano. Entonces, me encanta esta iniciativa del pastor Roosevelt de llevarnos conocimiento a través de la palabra de Dios, de tener una buena teología, de entender que no somos nosotros los que cambiamos a una persona, que es el Espíritu Santo que trabaja y que va a requerir tiempo y que va a requerir suficiente tiempo muchas veces. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Estamos? ¿Seguros no tienen preguntas? Pastor, buenas noches. Yo tengo Buenas una pregunta. noches. Sí, hermano. Pastor, ¿y usted cree que ese concepto, ¿no? De que tenemos un Dios malo que está como que listo para castigar cuando nosotros desobedecemos, se deba solo a la mala teología o también tiene que ver cómo fue nuestra figura paternal? ¿Tiene algo que ver o solamente se basa en la mala teología? Gracias por tu pregunta, excelente. Realmente creo que muchas veces el concepto que tenemos de Dios es el concepto que tenemos de nuestro papá, ¿verdad? Porque escuchamos que Dios es nuestro padre y resulta que nuestro padre es un golpeador, es un abusador, es una persona mala y resulta que entonces ahora me salen con el concepto de que Dios es mi padre. Pero mi padre es bastante malo. Entonces, ¿cómo hago? Y por supuesto que tiene que ver ese concepto. Pero ahí es donde vamos a aplicar la teología. Generalmente tiene que ver muchísimo eso, ¿verdad? El concepto que tenemos de hogar, el concepto que tenemos de esposo, porque ahí tenemos un esposo que es maltratador y resulta que la Biblia dice que Jesucristo es mi esposo, que soy la esposa. Entonces, claro que tiene que ver mucho eso. Pero, ¿qué es el problema, hermana, con tu pregunta? Que lo vamos a llevar, la relación que ella hace de papá, de padre malo y de Dios malo, tiene por supuesto mucho que ver con el concepto que ella vive en su casa. Pero ahora nosotros vamos a enseñarle la teología. Y la teología dice que tenemos un padre o un esposo muy diferente al que tenemos en casa. Pero sí, hermana, tiene que ver mucho eso, tiene que ver mucho. Por eso te digo que cada aconsejado es diferente, porque puede ser que tengas un excelente padre en tu casa, un excelente esposo, y tengas estos mismos conceptos aún, ¿verdad? Pero gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra? No sé si quedó clara, hermana. Sí, entonces me voy a esto. Una persona, una chica que ha tenido un papá amoroso, un papá, ¿no? Que ha cumplido su rol correctamente y se vuelve a Cristo, se le va a hacer más fácil, o sea, o más rápido creer en el amor de Dios a diferencia de una chica que ha tenido un papá que quizá, bueno, suplió sus necesidades, no comida, vestimenta, las básicas, pero no las emocionales. O sea, ¿cómo va a ser Sí, su proceso? ¿Es más duro? sí y no. Sí y no. Por eso es maravilloso saber de eso que dijiste. Puede ser que su proceso sea más duro. Pero, por ejemplo, es diferente o es maravilloso que la Biblia dice que el que ama se le perdona más ama. Por ejemplo, yo tuve un padre y una madre completamente despreocupados de mí, completamente despreocupados. Yo podía faltar a mi casa una semana y mis papás no se daban cuenta que yo no estaba. Tuve un padre falto de cariño, nunca me mostró amor, nunca me dijo que me amaba. Mi primer beso a mi papá yo se lo di cuando yo tenía 26 años. Tuve que sanar muchas cosas también de mi vida. Viví y crecí en un lugar lleno de amargura, lleno de odio, lleno de venganza. Crecí sabiendo correctamente que si alguien me la hacía, la tenían que pagar y no había forma. Pero cuando tuve el encuentro personal con Cristo, el amor de Cristo cambió todo. El amor de Cristo, como dice la Biblia, nos constriñe. A mí, el amor de Cristo me quitó todo.
Entonces, vi en Cristo el papá que yo había deseado. Vi en Cristo el hombre que perdonó y me sanó por completo. Y me enamoré de ese hombre. Entonces, por eso te digo, depende de lo que Dios va a hacer en esa persona. No puedo decirte que va a ser igual. No puedo decirte que todos van a sufrir el mismo proceso que yo sufrí. Tuve un padre maltratador, un padre despreocupado, pero resulta que cuando encontré un Dios que me dijo te amo, me cautivó por completo y quise conocer a ese Dios. Entonces, tiene que ver en la parte psicológica, que también tenemos una parte psicológica, el miedo a cosas que no están, las fobias que no existen, o sea, que tenemos a quedar pegados en un ascensor cuando no va a pasar, pero para nosotros va a pasar, porque es la parte psicológica. Pero tenemos que entender, hermana, que sí, la parte psicológica, la forma en cómo esa persona fue criada, va a afectar mucho en su proceso. Va a afectar mucho su proceso. Porque puede ser que esa muchacha que tuvo un padre excelente, que le dio todo, piensa que Dios es así, que le va a contestar y le va a decir sí a todo. Y resulta que cuando Dios dice no, y cuando le manda una prueba, se amarga con Dios. ¿Ves? Son situaciones que no podemos manejarlas de una misma forma. Perfecto. ¿Alguien más? Alguien que haya quedado con una duda. Me encantan las preguntas. Yo le digo, si no tocamos la carpeta y hablamos de preguntas, hermano, me puedo quedar aquí toda la noche. ¿Alguien más? Si no, seguimos. Muy bien. Seguimos entonces, hermanos. Vamos a obviar la página 6. Por favor, léala usted. Vamos a ver esa tareita. Y vamos a ir a la página 7 donde dice tratando con el individuo. ¿Ok? Tratando con el individuo. Muy bien. Vamos a leer. Le va a pedir, por favor, a Adriana Gómez. Espero que ese sea su nombre, ¿verdad? Porque siempre hay un nombre y si no son los que están puestos ahí. Adriana, por favor, léame el párrafo. Yo le voy a decir hasta donde dice tratando con el individuo. Buenas noches, Adriana, primero que todo. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Ok, tratando con el individuo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ya. Cuando vamos a ayudar a una persona, es importante hacer una evaluación apropiada. Es necesario determinar por qué esta persona está buscando ayuda. Pues si el problema es espiritual, hay que definirlo espiritualmente. No use conceptos humanistas, pues debido a la influencia del mundo, existe la tendencia de creer que nuestros problemas son producto de circunstancias ajenas a nosotros y nos convertimos en víctimas eternos. Pues yo tengo problemas maritales debido al abuso sexual que sufrí en mi infancia. Ok, hasta ahí está bien. Gracias, Adriana. Hermana, la que me hizo la pregunta, Yasnira, ¿está bien? ¿Sí? Sí, pastor. Ok, perfecto. Esto va muy de acuerdo con lo que acabamos de hablar. No es que no es importante que una persona haya sido abusada siendo niña. He tratado este tema cualquier cantidad y es más, mi ministerio con niños en Campamento Britney, ministerio que tenemos ahí, pueden entrar a la página y ver un poco lo que hacemos. La página es cambritney.org. Ahí van a conocer mucho lo que hacemos. Parte de mi ministerio es tratar con gente que fue abusada desde pequeña. Por ejemplo, en campamento pasado atendemos una chiquita que fue abusada por su papá, por su hermano y por su abuelo. Una vida destruida, hermano. Y que yo no pueda decirle a esa chiquita que eso no le va a afectar es ridículo, siquiera llegar a pensar en eso. Mire, ya usted tiene a Cristo en su corazón, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ya eso a usted no le tiene que afectar. No, hermano. No, no es así. Explíqueme, ¿cómo le explico yo a una niña de 9 años que su hermano, que la debía proteger, que su papá, que la debía proteger, que su abuelo, que la debía querer, la violaban? ¿Cómo le explico a ella?
que no sienta nada por eso, que viniendo a Cristo todo eso va a desaparecer. No va a ser así, hermano. Vamos a tratar problemas serios, pero yo sí le puedo decir a esa niña que eso no va a determinar el futuro de su vida. Sí puedo llegar y decirle, mire, entiendo perfectamente lo que pasaste y fue algo muy duro. Hay que hablar con una niña de 9 años que fue abusada así. Es muy duro, hermano. Es muy difícil. Pero yo no le voy a permitir a esa niña, para usar un término, no le voy a permitir a esa niña que ella piense que su vida está completamente destruida por eso que pasó. Por ejemplo, hay personas que creen que merecían ser violadas. Hay personas que merecen, es que yo provoqué, yo hice, que no, perdóneme, pero ninguna mujer merece ser violada por todo lo que usted, no hay ninguna justificación para esto. Y he tenido que hablar con mujeres que piensan que sufrir el maltrato de su esposo es normal porque ella tiene un carácter también malo, entonces hermano, es normal que mi esposo me pegue. No, no está bien, no es normal. Entonces noten que aquí lo que no podemos dejar es que una persona que fue abusada desde niña justifique todo lo que ella va a hacer en ese problema, porque sí puede superarlo, porque sí puede cambiarlo. Pero no es que no sea importante su problema. Claro que es importante. Claro que le va a afectar. Por ejemplo, yo tengo personas que he aconsejado que fueron abusadas desde niñas y están casadas y tienen problemas con sus esposos en el área íntima. ¿Se dan cuenta? Y son creyentes. Claro que es un tema difícil. Pero lo que vamos a tratar es de que eso no defina su futuro. ¿Me explico, hermanos? Por ejemplo, cuando yo hablo con niños en campamento, ellos viven en barrios completamente marginados, donde la droga es el pan de cada día, donde los asesinatos y todo. Yo les digo, vean, eso que ustedes viven en su barrio no es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes no están destinados a repetir eso. Ustedes pueden cambiar. Ustedes pueden definir su futuro. Su presente no va a definir su futuro si ustedes no quieren que sea así. Si usted hoy quiere ser un narcotraficante hoy, entonces su futuro se va a ver comprometido. Pero su presente no va a definir su futuro. Puede cambiar. Puede cambiar. Entonces, cuando hablamos de tratar con el individuo, vamos a entender que su influencia en su hogar va a determinar mucho. Claro que sí, nos va a ser más dificultoso, pero no vamos a decirle y justificarle a una persona que su papá fue alcohólico toda su vida que él tiene derecho a ser alcohólico. No, puede cambiar. Tiene todo el derecho a hacer algo diferente. ¿Entienden? Yo le puedo decir a un niño que llegue y me dice, ¿sabe qué, pastor? Es que mi papá es alcohólico y no, usted puede cambiar. Usted tiene todo el derecho a decir, no quiero ser como mi papá. Yo crecí abandonado, sin muestras de amor, o sea, todo. Pero ¿saben qué? Cuando yo me casé y tuve hijos, yo dije, yo no voy a ser como mis papás. Y voy a estar con mis hijos todo el tiempo que yo pueda estar. Yo voy a estar con ellos y les voy a mostrar y les voy a decir cuánto les amo. Y voy a mostrar mi amor y no voy a esperar un cumpleaños para darles un regalo. No voy a esperar eso. No. Aunque mis hijos están casados, los llamo y les pregunto, ¿cómo están? ¿Ocupan algo? ¿Necesitan algo? ¿Cómo está su vida? ¿Qué pasa? ¿Hay algo, alguna necesidad, algún problema? ¿Cómo está todo? Les amo, les doy la evidencia de qué importantes son para mí. Eso no lo hicieron mis papás conmigo. Pero yo no tenía por qué ser igual. Tenía mi derecho a ser diferente. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Cuando nos encontremos con una persona que te dice, yo soy violento porque mi papá era violento, le puedes decir, perfecto, te entiendo, está bien. Pero quiero decirte que tienes derecho a ser diferente. Que tienes derecho a ser diferente. Que no necesariamente, que es una gran mentira, que si naciste en un hogar en donde tu papá era un alcohólico, vos estás destinado a ser alcohólico. No, tenés el derecho y tenés todas las oportunidades para elegir de una forma diferente. Esto es importante. Ok. Hermano, Roosevelt, son las 8:05.
¿Querés que demos un break ahí y volvemos o cómo crees? Bueno, no sé, porque en sí no tenemos acá descanso. Siempre las clases son la hora y media, pero si usted tal vez quiere tomar agua o algo, no, también podría ser, ¿no? Hermano, mi problema es que soy pastor y si no me paran, yo hablo. No, no hay Pero yo, problema, sí, nosotros ok, una hora y media corrida, sí. perfecto, muy bien. Entonces seguimos. Ok. Punto número 1. El punto número 1 ahí. Entonces es importante, hermano, recuerde esto. Vamos a comprender que la persona piensa, y lo vamos a entender, que piensa que tiene que ser alcohólico porque su papá fue alcohólico. Es una buena razón para que piense eso. Mas nosotros que tenemos una buena teología, que tenemos una madurez, le vamos a decir a él, mire, no sea tan tonto, usted no tiene que, no vamos a usar esos términos. Lo vamos a comprender y vamos a saber que él tiene sus problemas. Ok, mira, te entiendo. Sé que eso fue lo que viviste, sé lo que eso fue lo que viviste en tu casa, pero te tengo una buena noticia. Te tengo algo maravilloso. Puede ser diferente. Puedes elegir una forma diferente, puedes elegir una vida diferente y hoy comenzarla a hacer. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? No lo criticas por lo que piensa, pero lo motivas a que cambie de pensamiento. ¿Y sabes qué? Fulanito, te voy a enseñar lo que la Biblia dice, cómo puedes cambiar, cómo puedes ser diferente a tu papá, cómo puedes ser diferente a tu mamá. Y aquí viene el proceso que vimos desde el principio, el proceso a la sanidad. Ok, punto número 1. Dice así, como consejeros bíblicos es muy importante que consideremos estos aspectos de la vida del aconsejado, el que haya nacido en un hogar del padre alcohólico y todo esto es muy importante, tiene un valor importantísimo a la hora de aconsejar. Sin embargo, estos factores, aunque nos ayuden a comprender más el carácter de la persona, por ejemplo, ahora yo puedo entender que un niño es violento, que todo lo resuelve a golpes, ahora yo puedo entender por qué si en su casa vive así, en su casa vive a golpes. Entonces dice que nos puede hacer entender el carácter de la persona, no son una licencia para crear una relación de causa y efecto o excusas para hacer un comportamiento pecaminoso. Pues la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos es una radiografía de nuestra comunión con Dios. Ahora ven, entonces vamos a comprender, pero no son factores para que siga el mismo y repita el mismo patrón. No estoy condenado. La persona tiene que entender que no está condenada a ser un alcohólico si no lo quiere. No está condenado a repetir el mismo patrón de sus padres. Yo hablo y le digo, miren, si su papá es narcotraficante, usted no está condenado a hacer eso, es mentira. He hablado con algunos jóvenes que me dicen, pastor, esto es lo que hay. Esta es mi vida, no tengo estudio, esto es lo que hay. Esto es lo que estoy empujado a hacer. No, eso es mentira, no. Por ejemplo, cuando uno ve, digamos, quiero darte esto con este ejemplo. Nunca permitamos, y lo hablo a nivel personal y a nivel de todos los que estamos acá, que el entorno afecte nuestro actuar. Tengamos cuidado con eso. El entorno no debe afectar nuestro actuar. Y tenemos un serio problema con esto y te voy a dar otros ejemplos en cuanto a esto. Pero cuando hablamos con personas, muchas veces las personas le echan la culpa al entorno. Le echan la culpa al entorno. A donde están, soy así por el lugar donde vivo, soy así por el lugar que me crié. Hermano, nunca crean eso. Y no lo pueden entenderlo, pero no le den a esa persona la razón para seguir siendo así. El entorno no afecta. El entorno no afecta nuestro actuar. Y les voy a dar un ejemplo bíblico claro, pero claro. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego vivían en un país altamente inmoral. Vivían en Babilonia, un país que tenía a otros dioses, un país que tenía cientos de dioses que no tenían misericordia por nadie, o sea, ahí estaban estos jóvenes. Ahí estaban estos jóvenes.
Sin embargo, estos jóvenes pudieron llegar un día y decir, mire, ¿sabe qué, pastor? Usted no sabe lo que es vivir en Babilonia. Usted no sabe la presión que sentimos en Babilonia. Aquí si yo no hago lo que el rey dice, pastor, a mí me matan. No es que me dan una mala calificación o me echan, no, me matan, pastor. Y usted no sabe acá la presión que nosotros sentimos de vivir acá. Entonces no me critique porque usted no vive aquí en Babilonia. Resulta que estos jóvenes se paran enfrente del hombre más poderoso de la tierra en ese momento y le dicen, te vamos a decir una cosa, te vamos a decir una cosa. Cuando suene la trompeta y suene la bocina y suene todo esto, te vamos a decir una cosa importante. No nos vamos a inclinar a ti. No nos vamos a inclinar. Y si por eso debemos morir, pues calienten ese horno. Y dice que el rey se enojó tanto que lo calentó 7 veces y los metió. Y todos conocemos la historia. El entorno no afectó a estos hombres. Estos hombres afectaron el entorno, porque ¿cómo terminó este hombre? Diciendo realmente el Dios de estos hombres es el Dios verdadero. Mi amado hermano, el día que usted piense que el entorno es el culpable para su actitud y su forma de vida, entonces no entendió el por qué usted está en ese lugar. El entorno no debe afectar nuestro actuar. Nosotros afectamos el entorno. Un joven solicitó ser estudiante en la peor universidad. En la peor universidad, en la universidad más atea, más inmoral, y el director que conocía a este joven le dice, mira, no te entiendo, sos un joven bueno, sos un joven que temes a Dios, sos un joven que tenés todas las características para pedir y estar en otra universidad. ¿Te das cuenta la presión que vas a recibir acá? ¿Te das cuenta que aquí hay un montón de ateos? ¿Te das cuenta que aquí hay mucha inmoralidad? ¿Te das cuenta que aquí vas a ser la burla de todos? ¿Te das cuenta la presión que va a ser esta universidad para vos? Y este joven se volvió y le dijo al director, le dice, mira, quiero decirte algo. La universidad no va a ser una presión para mí. Yo voy a hacer una presión para ellos. Esto es tener claro que el entorno no afecta mi actuar. Cuando llegue una persona y te quiera justificar que ella es así porque vive en un hogar pobre, no le creas eso. No trates de ponerse en su lugar, no trates de entender porque no existe. Vas a llegar y decirle, mira, yo te quiero hablar una historia de muchachos que estuvieron en situaciones más duras que la tuya. Sin embargo, decidieron confiar en Dios y ¿sabes qué? Todo cambió. O no conocemos cientos de historias en donde el hijo recibió a Cristo y tenía un padre abusador, una madre que era golpeada y todo lo demás, y este hijo comienza y viene papá a los pies de Cristo y viene mamá a los pies de Cristo y después viene el tío y después, ¿qué te dice eso? Que esta persona cambió su entorno. No dejó que el entorno lo consumiera. Él cambió su entorno. Y entonces ahora papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, hoy están a los pies de Cristo. Porque este joven no se dejó que el entorno afectara su actuar. Hermano, esto es lo maravilloso de ser cristiano. Esto es lo maravilloso de ser hijo de Dios. ¿Que los factores son importantes? Sí. Pero no son justificantes para seguir viviendo la misma vida. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quieren aportar? Pastor, sí, una consulta. Sí, Florella. Lo que pasa es que hay bueno, no todas las personas son iguales, ¿no? Yo creo que cada persona piensa de manera diferente y hay personas con carácter débil y otros con carácter más firme. Bueno, en realidad, lo ideal es que todos los cristianos o todos los hijos de Dios sepamos las promesas de Dios y seamos firmes y confiemos en las promesas de Dios, ¿no? Pero no todos no todos son así, ¿no? No todos
creen en realidad en las promesas de Dios o se aferran a las promesas de Dios. Por lo tanto, se dejan influir de manera muy fácil, ¿no? Sobre su entorno. Entonces, yo me refería a eso, ¿no? De que no todos pueden tomar de manera correcta lo que pasa a su alrededor, ¿no? Algunos que se aferran a Dios y conocen muy bien, ¿no? Que Dios le da las fortalezas, se afirman en la palabra de Dios y claro, y deciden, sí, yo estoy aquí, pero claro, yo lo voy a poder en Cristo, pero hay otros cristianos, ¿no? Que lamentablemente son más débiles y no, quizás no logran o no entienden todavía, ¿no? Que no son capaces en Cristo de poder enfrentar lo que están viviendo, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la madurez también, ¿no? ¿No, pastor? Gracias, Florella. La palabra de Dios en Romanos, Pablo nos llama a soportar las debilidades, valga la redundancia, o las flaquezas de los más débiles. En la iglesia vamos a encontrar personas fuertes, medios débiles, muy débiles y las que se dejan arrastrar por cualquier cosa. De eso se compone la iglesia. La iglesia se compone de estas personas. Ahora, eso no quiere decir que el débil no pueda ser fuerte, porque eso es lo que dice la palabra, que el débil puede ser fuerte. Te voy a decir algo, Fiorella. La madurez no es cuestión de edad. La madurez no es cuestión de edad. La madurez es cuestión de obediencia. ¿Tienes una Biblia ahí en tu mano? Busca Salmo 119, 100. Y léelos, por favor. ¿Qué dice Salmo 119, 100? Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. ¿Escuchaste lo que dice ese pasaje? Ujú. Más que los viejos he entendido. Más que los viejos. ¿Quién está hablando ahí? Una persona joven, ¿verdad? Porque dice más que los viejos he entendido. Ahora, ¿por qué ha entendido? ¿Por qué ese joven que escribe eso dice más que los viejos he entendido? ¿Cuál es la razón que este joven tiene ese entendimiento, esa madurez? Porque conoce a Dios en realidad, pues, ¿no? Porque ha pasado tiempo con Dios y conoce a Dios. ¿Habla de conocimiento o de obediencia? Más que los viejos he entendido porque... Ha guardado los mandamientos de Dios. Te hago una pregunta. El conocimiento es conocer la palabra de Dios o obedecer la palabra de Dios sin entenderla. Bueno, lo más importante es obedecer. Exactamente. Entonces date cuenta cómo nadie, absolutamente nadie en la iglesia tiene la excusa para decir soy débil. Nadie en la iglesia tiene la excusa. Ni los que estamos aquí tenemos la excusa para decir, hermano, ¿qué quiere que haga? Soy débil. La Biblia dice cuál es el remedio para no ser débil. Más que los viejos he entendido por qué he guardado tu ley. La fortaleza no es el conocimiento. La fortaleza cristiana es la aplicación diaria de la palabra de Dios a mi vida. Eso me hace fuerte. Entonces nos encontramos creyentes que hasta tienen cierto placer en decir que son débiles. ¿Por qué? Porque entonces al decir que yo soy débil, justifica mi actuar. Pero puedes cambiar. El que es débil, digas, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Hay hermanos débiles. Nosotros no tenemos que confundir, hermana Fiorella, no tenemos que confundir debilidad, que eso es lo que muchas veces nosotros confundimos, debilidad
vamos a decir, la palabra de Dios dice que el nuevo creyente es un niño. Yo entiendo que yo tenga que cambiarle tengo un nieto y tiene 1 año y medio. Yo entiendo que haya que cambiar los pañales a mi nieto, porque hay conceptos todavía que él no puede manejar. Yo no puedo decirle a mi nieto, pero ¿cómo es posible que usted todavía, a la edad que usted tenga, no sepa que usted tiene que ir a hacer sus necesidades al baño? Sería ridículo eso. Ahora, sería ridículo que mi nieto tenga 8 años y yo le esté cambiando pañales. Sería ridículo. Lo que quiero decir con esto es que la madurez es una responsabilidad de todos. Que la madurez está al alcance de todos. Que es mentira que solamente los líderes de la iglesia son los maduros. Que les voy a decir una cosa. Cuando hablamos de personas que quieren servir, o cuando hablamos de personas que son las personas que Dios va a utilizar en la iglesia, siempre sacamos 1 Timoteo capítulo 3. Siempre, ¿verdad? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino. Pregunta, ¿esos son requisitos para los líderes o para todos los cristianos? O sea, si yo no soy pastor, puedo serle infiel a mi esposa. Si yo no soy pastor, puedo tomar lo que yo quiera. Si yo no soy pastor, hospedo a mi casa en lo que yo quiera. O sea, si yo no soy pastor, tengo licencia para hacer todo esto que los pastores no pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Muchas veces el problema, Fiorella, es que nos encontramos con personas que justifican su falta de interés en las cosas de Dios en su debilidad. Hermano, soy débil. ¿Qué quiere que haga? Fui débil y caí. Pero es que el problema no es la debilidad. El problema es la voluntad para dejar de ser débil. O que esta persona no tiene la capacidad cuando tiene hambre y se siente débil comer. ¿Verdad que no? Cuando sentimos hambre comemos. Yo te entiendo, Ferreira, lo que decís y tenés toda la razón en que nos vamos a encontrar personas que van a requerir mayor tiempo para madurar, pero todos estamos llamados a madurar. Todos. No hay ninguna persona en la iglesia que pueda decir, mire, yo no estoy llamado a madurar. Yo soy débil y moriré débil. Cuidado. Cuidado, no es así en las cosas de Dios. Claro que nos vamos a encontrar hermanos débiles. ¿Y qué hacemos nosotros con los hermanos débiles? Soportamos la debilidad, hermano. Ahora, cuando hablamos de debilidad, Fiorella y hermanos, tenemos que tener muy claro que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que la Biblia no tiene el mismo significado de una palabra para todos los significados. O sea, aunque se escribe igual, es diferente. Me tengo que ubicar en el tiempo, en el idioma que se usó y muchas cosas. No vamos a hablar de bibliología ahora. Pero lo que quiero decirte es que no necesariamente cuando la Biblia habla de debilidad, está hablando de una persona inepta, una persona, no. Cuando muchas veces la Biblia habla de debilidad, habla de una persona que es nueva en la fe, que es un niño en la fe, y entonces es débil. ¿Qué es el reclamo que Pablo les hace a los Gálatas? ¿Han visto que el libro de Gálatas es un libro que Pablo no empieza con saludos ni nada, como empieza en Filipo? No, de una vez va, ¡pa! ¿Y qué es el reclamo que Pablo les dice? Les dice, ustedes ya deberían de estar comiendo carne y siguen comiendo leche. O sea, siguen tomando leche. Entonces resulta que otras iglesias ya estaban más maduras que ellas y Pablo les dice, ya ustedes deberían estar comiendo carne, pero tienen necesidad que os vuelva a hablar, vuelva a dar leche. La idea ahí es que tienen la necesidad que volvamos a los mismos rudimentos. La idea es, en ese pasaje, la idea central es, tienen necesidad que les volvamos a explicar Juan 3:16, cuando ustedes ya deberían andar explicándose a las otras personas. Entonces, Fiorella, la debilidad, yo la entiendo en un nuevo creyente que no sabe dónde está Deuteronomio, que no sabe qué es Amós, que no sabe dónde está y entonces va al índice a buscar dónde está.
Y eso es maravilloso. A mí me encanta cuando veo una persona, a un nuevo creyente buscando en el índice ahí, ¿en dónde está este libro? Me encanta ver eso. Pero me ahoga cuando en la iglesia decimos, hermanos, vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a Amós y no sea tan bárbaro. O sea, estamos hablando con creyentes de 20 años y Amós, ¿y que a dónde queda Amós? Está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? ¿Entiende? Él es débil por decisión, no por posición. Fue débil por decisión, mas el nuevo convertido es débil por posición, es un niño. Es un niño, está débil en todo. Pero cuando a mí un creyente de 10 años, de 15 años, de 5 años, llega y me dice, pastor, ¿qué quiere que haga? Soy débil. Ay, ahí ya todo lo que les dije del amor, ya tengo problemas yo con eso, ¿verdad? Porque no pasa por eso. No pasa por eso, hermanos. Tenemos el grave problema que los creyentes somos especialistas en justificar nuestro estado espiritual. Culpamos a la iglesia, culpamos al pastor, culpamos al hermano, culpamos al entorno, culpamos al virus, culpamos a todo mundo, pero no tenemos la capacidad de volver a ver adentro y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cuál es el mandato antes de tomar la Santa Cena? ¿Cuál es el mandato antes de tomar la Santa Cena? Nos dice 1 Corintios. Examines. Exactamente, hermano. Exactamente, hermano, esa es. Cada uno examínese. Ah, pero hermano, pero es que yo no sé, tenemos una capacidad de examinar a los otros y de examinar a los otros y decirle lo malo que está, pero no tenemos la capacidad de volver a ver adentro y decir, ¿y si yo soy el problema? ¿Y si yo soy el problema? ¿Y si realmente soy yo el del problema? ¿Y si soy yo el que tengo que cambiar de actitud? Hermano, ¿sabes cuántos problemas se arreglarían en nuestra vida con solo parar un momento? ¿Cuántos problemas en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi relación con mis hermanos se arreglarían si solamente paro un momento y digo, Señor, ¿y si soy yo el que tengo que cambiar? Señor, ¿y si soy yo el que está actuando mal? Si soy yo el que no quiere arreglar el problema, Señor. Señor, háblame, porque puede ser que yo sea el problema. Hermano, cuando tengamos la capacidad de reconocernos y examinarnos a nosotros mismos antes de examinar a los otros, te lo aseguro, yo no, la palabra de Dios te lo asegura, que muchas cosas de nuestra vida van a cambiar. Que muchas cosas, cambiar la situación en mi hogar, depende de una sola actitud mía. De alabar más que criticar. De buscar ser parte de la solución y no aumentar el problema. Sí, tenemos que terminar ya por tiempo, pero quiero decirte algo. Si todo lo que te va a quedar de lo que hoy vimos es esto, me voy tranquilo a descansar. El entorno no debe afectar mi actuar. No justifiquemos o no culpemos el lugar que vivo, los papás que tengo, la iglesia que tengo o el pastor que tengo. ¿Sabes que hay algo que me impacta a mí? Que el Señor Jesucristo, cuando lee la Biblia, dice que el Señor Jesucristo iba a las sinagogas como lo solía hacer todos los primeros días. El Señor Jesucristo, oigan, Jesucristo iba a la iglesia todos los domingos, en este caso la sinagoga, a escuchar. Y yo me ponía a pensar, el Señor se sentaba y se le quedaba viendo al que leía los rollos y decía, yo sé lo que hiciste anoche, sé quién sos. Pero sin embargo se quedaba ahí y escuchaba. El Señor se quedaba ahí sabiendo lo que este hombre y el corazón y podía saber lo que este hombre estaba pensando. Sin embargo se quedaba y escuchaba la palabra de Dios. Nunca debemos poner el énfasis
en los hombres o en la iglesia. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad, hermano. No justifiques tu actuar en tu iglesia. No digas que sos así por tu iglesia, por tu pastor o por entorno. Somos así porque decidimos ser así, porque quiero ser así y porque no quiero cambiar. Y cuando entiendas esto y lo bajes de tu mente a tu corazón y lo cambies, el entorno cambia. El entorno, te lo aseguro, de tu casa, de tu matrimonio, de tu trabajo, va a cambiar. Va a cambiar. La palabra de Dios te lo asegura, va a cambiar. Hermanos, terminamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o si tienen Pastor. preguntas más. Sí, Pastor, hermano. una consultita más. Una pregunta. A ver, ¿qué? En el caso de que uno, por ejemplo, quiere ayudar a alguien y ve, por ejemplo, algún pecado de alguien, un error de alguien, ¿cómo hacer para ayudarlo y no caer en la crítica, no caer en el hecho de poder juzgarlo, ¿no? Evitar, ¿cómo uno puede hacer para evitar juzgar a la gente, pero hacerle ver, ¿no?, que está haciendo mal? No sé si me entiende. Sí la entiendo perfectamente. Ujú. Y algo importante. Lo primero es esto, que entendamos que no fuimos llamados a juzgar. Y ahí entramos ya mal. O sea, no fuimos llamados a juzgar. No tengo la capacidad de juzgar. ¿Sabes por qué, Fiorella? Porque mi capacidad de juicio es tan mala, es tan barata, que no tengo la capacidad de juzgar. Entonces, de entrada, no puedo juzgar. No puedo decir a una persona, ¿sabes por qué te pasa eso? Por esto y esto y esto y esto y esto. No tengo esa capacidad. Entonces, de entrada, tenemos que entender que no estoy puesto, en el aconsejamiento no estoy puesto para juzgar. En el aconsejamiento estoy puesto para restaurar. Restaurar. Entonces, cuando conoces el pecado de esa persona, vas a tratar de entender por qué lo hace. Porque puede ser que lo vea normal, porque mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces yo le pego a mi esposa. Y para él es normal. Vas a tratar, por eso hablamos de ponerse en los zapatos de la persona, de tratar de entender por qué actúa así. Entonces ahora puedo entender que te cuesta que te cuesta mostrar amor porque nunca te mostraron amor. Yo te voy a mostrar amor, pero no te voy a juzgar. Yo te dije, hay un matrimonio que se está cayendo a pedazos. La esposa no quiere hablar nada. Y yo le escribí y le dije, mira, el día que quieras hablar, yo estoy acá. Pero quiero decirte dos cosas. No te voy a juzgar y no te voy a criticar. Quiero llegar a entenderte. Quiero llegar a entenderte por qué actúas así. Entonces, lo que hago es darle confianza a ella para que entienda que conmigo no va a recibir mire usted, la esposa, y la Biblia dice que la esposa tiene que estar sumisa al esposo y usted no puede sentir esto. Es tratar de ponerme en su lugar. Eso es lo que quiere decir la palabra paracletos que está detrás mío. Uno puesto al lado del otro. Y ese es el ministerio, un nombre que se le da al Espíritu Santo, paracletos. Uno que está puesto al lado de otro para ayudar. La palabra paracletos también tiene que ver con un trabajo de cuerpo. ¿Sabe lo que quiere también decir esa palabra? Esa palabra es restaurar. Esa palabra es volver a colocar el hueso del lugar donde se salió. ¿Provoca dolor? Ay, hermano. Se te ha zafado algún día algún dedo y te lo montan. Ese es el ministerio de la consejería. Restaurar, volver a poner el hueso en su mismo lugar, aunque implica dolor, pero no quiere decir que porque yo cause dolor, no lo quiero. Entonces, Fiorella, lo primero entender, no debemos juzgar. Lo segundo, como dijimos, es saber escuchar y tratar de ponerse en su lugar. Tratar de entender por qué actúa así. Y ahí mucho va a cambiar. Familia Huaca sí tenía una pregunta. Pastor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, Iván. Este principio lo aplicamos tanto para incrédulos como para creyentes o solamente para creyentes. ¿Cuál principio, hermano? Acerca del
el entorno que nos rodea, porque según la psicología, siempre están hablando, hay que tener paciencia con ellos, con estas personas, porque su entorno ha sido muy difícil para ellos y tenemos que tener paciencia y esto y el otro. Entonces pregunto, ¿es tanto para creyentes e incrédulos el principio de que no, el entorno no puede ser un factor determinante para poder decir de que él se comporta así por su entorno? O sea, ¿es para ambos o solamente para creyentes? Gracias, hermano, por tu pregunta. La verdad que yo te digo, yo aprendo más de las preguntas de ustedes que lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Así es que sigan preguntando, pues para mí es maravilloso. Yo creo, hermano, yo lo puedo, vamos a decir, dirigir en dos cosas. La gran diferencia entre uno y el otro es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo porque se han de discernir rápidamente. Y dice rápidamente, o sea, no le va a quedar. Yo puedo llegar a entender que una persona que no tiene el Espíritu Santo, el proceso es muy diferente a un creyente que tal vez vive la misma situación, pero que tiene el Espíritu Santo. Es muy diferente. Son dos conceptos muy diferentes. Puedo llegar a entender, hermano, vamos a decir, mi trabajo con una persona que no tiene el Espíritu Santo va a ser como objetivo número 1 la predicación del evangelio a este hombre. Porque sin eso no puedo hacer absolutamente nada, hermano. Nada, o sea, no puedo hacer nada porque el producto que va a cambiar a este hombre, ¿qué es? Para utilizar un término de producto, obviamente no estoy faltándole el respeto al Espíritu Santo, pero el producto que va a motivar a generar el cambio de este hombre es el Espíritu Santo. Pero si no lo tiene, ¿cómo va a darse cuenta de que el entorno no va a afectar su actuar? ¿Cómo lo va a afectar si aún el que lo tiene problemas con esto? Yo creo, hermano, que el problema grave de uno o el otro es justificar su actuar en la forma o justificar su pecado en la forma en cómo fue criado. Ahí está la gran diferencia. Entonces una persona te dice, yo soy golpeador porque yo fui golpeado. No, estás justificando tu pecado en una actitud pecaminosa. ¿Ves? Ahí hay un grave problema. Entonces yo tengo que resolver ese problema. No, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no es que vos naciste en un hogar de padres golpeadores. Eso es un aporte, pero eso no es el verdadero problema. Porque así como vos tuviste la oportunidad o tuviste la decisión de seguir haciendo lo que tu papá hacía, podés tener la decisión para cambiar y no hacer lo mismo. Entonces, hermano, yo creo que ante la situación de un inconverso y un creyente, debemos considerar que uno tiene el Espíritu Santo y otro no. Definitivamente. Y en base a eso, o con base a eso, vamos a tratar el problema, ¿verdad? No sé si queda claro, ¿tenés algún comentario, hermano? Sí, pastor, muchas gracias por la aclaración. Vengo trabajando con niños y en un albergue, entonces tratamos con niños de distintas procedencias y todo ello, ¿no? Y entonces es un albergue cristiano, se basa con principios cristianos, pero el mayor dilema es que cómo podemos ayudar a estos niños, y nosotros hemos comenzado el trabajo y siempre con mi esposa hemos conversado, le digo, el mayor enfoque que tenemos que hacer es presentarles a Cristo. Totalmente. O sea, el cambio profundo tiene que ser en el corazón con Cristo. Porque Totalmente. yo le puedo pedir que compórtate bien, haz las cosas buenas, pero si no hay el cambio en el corazón, no va a haber cambio duradero, ¿no? Entonces, y entiendo eso, y por eso era mi pregunta. O sea,
Entonces, mi mayor énfasis tendría que ser entonces predicar el evangelio para que estos chicos puedan comprender el amor de Dios, puedan encontrar la salvación y puedan obtener el Espíritu Santo para poder recién ser restaurados y todo lo demás. Absolutamente, hermano, absolutamente. Nunca va a haber una restauración en la vida de una persona si no tiene un encuentro con Cristo. Nunca. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, o sea, no critico los lugares de rehabilitación de personas o los lugares qué sé yo, drogadictos, pero ve la diferencia. Ellos rehabilitan, no cambian. Entonces, por un ejemplo, un drogadicto deja de fumar droga, pero sigue siendo pecador. ¿Ves? Ese es el problema que tenemos. O sea, la persona es rehabilitada, pero no cambia. Su posición, su esencia, es que si se muere se va al infierno porque no tiene a Cristo en su corazón, pero dejó de fumar. El trabajo de ministerios como el tuyo y como el mío, que lo hacemos, es el campamento Britney, es eso, es llegar a entender que nosotros no estamos para rehabilitar a un pecador. Maravilloso, no fui llamado a rehabilitar a un pecador. Fui llamado a salvar, a cambiar a un pecador. Y la única forma es a través del Espíritu Santo, de la predicación de la palabra de Dios. Definitivamente no hay restauración si no hay un nuevo nacimiento. No existe, es imposible. Vamos a rehabilitar a una persona. Y la persona se va a portar bien. ¿Pero qué queremos? ¿Mandar gente sana al infierno? No, yo no quiero mandar gente sana al infierno. Yo quiero mandar personas al cielo de como sea, pero meterlos al cielo, como dijo ahí en la profecía, en el libro de Apocalipsis, metan a la fuerza si es necesario, porque todavía hay campo para la cena del Señor. Métanlos a la fuerza como sea, agárrenlo y métanlo. Pero definitivamente, hermano, esa es la clave. Jamás va a haber restauración si no hay salvación. Es imposible. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, hermana. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana. No sé si sea buena la pregunta, no sé, pero para mí me causa una duda. Justamente de antes hablábamos, ¿no?, de las justificaciones, que muchas veces nos justificamos, ¿no?, y no aceptamos prácticamente nuestra culpabilidad. Sin embargo, he escuchado algunos casos que, por ejemplo, decían algunos hermanos, ¿no?, que cuando se separaban de la familia y se iban a otros lugares muy, muy lejanos, ¿no? Y a veces, muchas veces en esos pueblos no había una iglesia donde ellos se podrían congregar, o no habían alrededor de ellos así hermanos cristianos y todo eso. Entonces, bueno, y comentaba, ¿no?, que de cierto modo te desalientas y como que ya no te sientes así con esas ganas de poder o sea, de disfrutar, ¿no?, de la palabra de Dios como antes lo hacías en la iglesia, porque de cierto modo en la iglesia como que recibías algún ánimo y todo ello. Entonces, más hablando de aquellas personas que vienen de otros lugares y se van así a pueblitos diferentes. Y en ese caso, pastor, no sé cuál debería ser el consejo, porque en varias oportunidades lo que escuché es que sí era normal que pasara esto, pero después de ahí ya no escuché más. O sea, como que lo dejaron ahí nomás, pero igual tenía que perseverar. Sí, gracias, hermana. No, por supuesto que la pregunta es muy buena. El problema nuestro, vea, hermana, si nosotros buscamos justificación para todos nuestros pecados, lo vamos a encontrar. Téngalo por seguro. Yo puedo encontrar justificación para tener celos, para tener envidia, para tener resentimiento, para todo tipo de pecado. Si yo quisiera, y te voy a decir algo aún más fuerte, aún si yo quisiera utilizar la Biblia
evidentemente mal aplicada, si yo quisiera utilizar la Biblia para justificar muchas de mis actitudes, lo podría hacer. Lo podría hacer. Por supuesto que sí lo podría hacer. Podría justificar un montón de cosas en ejemplos de hombres de Dios que cometieron cosas increíbles, como David. Ah, pero si el rey David hizo tal cosa, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, si el rey David pecó con Betsabé y mató a su esposo, ¿y qué me queda a mí entonces? ¿O soy yo mejor que David? ¿Ves? Si yo quiero justificar mi pecado, yo voy a encontrar muchas formas de justificar mi pecado. Lo cierto, hermana, lo cierto es que no existe, no hay la forma de justificar nuestro pecado. Puede ser que una persona como esta se enfríe, bueno, puede ser, pero mi pregunta es, ¿por qué esta persona, al no encontrar creyentes, al no encontrar una iglesia, ¿por qué no comenzó a hacer algo en su entorno? ¿Por qué no comenzó a afectar su entorno? ¿Por qué no llegó a compartir el evangelio? Y entonces ya no era solo en su casa, y ahora son 2, y después 3, y después 4. ¿O qué es que Dios enviaba a los hombres en donde ya estaba todo hecho? ¿O qué es que Pablo cuando llegaba ya estaba todo hecho? Pablo dice, doy gracias a Dios que no edifiqué sobre otro fundamento que otros ya me han edificado. No fui a buscar donde ya estaban las mejores iglesias y las iglesias más santas. No fui a buscar eso. Me fui y me metí a los lugares más bravos solo el apóstol Pablo solo. Ah, pero era el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Volvemos a justificar. Lo cierto, hermana, es que no hay ninguna justificación para que nosotros nos alejemos de Dios o nos enfriemos mientras tengamos este santo libro. Usted puede estar perdida en una isla el resto de su vida, pero si este santo libro es parte de su meditación diaria y de su amor por este libro, nunca nos vamos a enfriar. Nunca. Es muy fácil decir, ¿qué quiere que haga? No había iglesia y podías volver, podías tomar un bus tal vez un poco más cerca y irte a una iglesia, podías haberte informado antes de irte si había o no había. Ahora, si tu interés no era si había o no había iglesia, sino buscar un mejor trabajo, ya eso es otra historia, ¿verdad? Bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé usted, pero yo tengo hambre, hermano. Me están sonando las tripas ya aquí en una sonadera, y mi esposa hizo una comida y me llegan unos olores ahí que ya me tiene mal esto. O sea, yo no sé ni lo que estoy contestando ya. ¿Alguna pregunta, hermano? Muy bien. Vamos a terminar, hermano Roosevelt. Si quieres, terminamos y oramos, esperando vernos el próximo lunes, si Dios lo permite. Hermano, oren por mí, por favor. Les pido que estén orando por todo lo que tenemos por delante, muchas cosas. Pero les pido, hermano, si ahí en algún momento en su oración se acuerda del pastor Walter allá de Costa Rica, le voy a pedir un pedido de oración muy directo. Y es que oren para que el Señor me dé sabiduría. Hay que tomar algunas decisiones que son un poco fuertes en el ministerio, pero quiero hacer lo que el Señor me manda hacer, ¿verdad? Entonces, por favor, si por ahí en su tiempo devocional, en su tiempo de oración, les pido que oren por sabiduría para tomar las mejores decisiones. Eso es un pedido de oración muy importante para mí. Hermano Roosevelt. Amén, pastor. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano, Valentín, para que nos despida en oración. Bueno, vamos a orar, hermanos, ¿ya?
Amantísimo Señor Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este grato momento, Padre Celestial, que hemos estado, Señor, escuchando tu palabra, Padre Celestial. A la vez te pido, por Señor, por el pastor Walter Acuña, por su vida de él, por su familia, Padre Celestial, que tú siempre le estés protegiendo, cuidando, guardando de todo peligro, toda maldad, Señor. Amén. Y que lo ayude, Señor, en sus metas que él tiene, Padre Celestial, que obres en su vida de él, Señor, y que tome las mejores decisiones, Señor. Yo sé que vas a obrar en él de la mejor manera. Y también te pido por cada uno de los hermanos que hemos estado, Señor, conectados en esta noche, que estas enseñanzas nos sirvan de mucho en nuestras vidas, nos ayude, Señor, a crecer espiritualmente, Señor, y a mejorar día a día, Señor, con respecto a los temas que estamos tratando, Padre Celestial. Amén. Gracias te doy, Señor, por este grato momento, y también, Señor, que pongas en nuestros corazones para el otro lunes estar vuelta presente, Señor, escuchando más de tu Amén. palabra. Amén. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, buenas noches. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias. Dios bendiga. Buenas noches, hermanos. Sí, hermanitos, gracias por Buenas noches a todos. Gracias por todo. Cuídense. Gracias, Pastor Luzber. Buenas noches, chicas. Gracias, pastor. Chao, chao.